Estamos con el ingeniero Juan Cisneros Martínez. Obviamente estamos tratando de hablar lo que es un evaluador, lo que significa el área de la evaluación y por qué en este minuto vamos a hacernos unas personas que vamos a atender mucho las palabras del ingeniero Juan Cisneros, porque ahorita lo verán. Ingeniero Cisneros, has nacido aquí en Guadalajara. Así es. ¿Tu familia es esta? Así es. Pues, sí, algunos ancestros son de Nuevo León y algo también de la Ciudad de México, pero estamos hablando de ya de quizás del siglo antepasado. Ok. Yo te decía en pláticas anteriores que a mí me llamó mucho la atención desde que te conozco el hecho de haber obtenido el dato de que fue tu padre el que diseñó la estructura del techo del Estadio Jalisco y del techo del Estadio Azteca. Así es. ¿Me equivoco? Sí, cómo no. Mi padre participó en el Estadio Jalisco en sus dos versiones. En la versión del 62-63, que solamente la tercera parte del estadio estaba techada, cuando el estadio solamente tenía de los palcos hacia abajo de gradería. Y para el 70, para el Mundial del 70, durante el 1969, se realizó la ampliación del estadio a poner toda la gradería superior y a completar toda la hilada, 3 hiladas, por llamar en términos albañilescos, 3 hiladas de palco. Sí. Y en ese entonces ya se cubrió el techo en su totalidad. El estadio ya estaba completamente, en lugar de la tercera parte, completamente cubierto. Y el Azteca en el 66 se construyó, y entre el 67 y principios del 68 para las Olimpiadas, Sí. para efecto de las Olimpiadas, el Azteca también fue diseñada la estructura por mi papá, y me parece que él puso, tanto en el Jalisco como en el Azteca, lo que fue el plafón estructural, el plafón inferior, ya lo cubrió pues el techo. O sea que si hablamos del talento de tu padre, indudablemente tendríamos que reconocer que tu padre pues era una persona con muchos conocimientos en esta área. Muchos conocimientos, mucho talento, y sobre todo pues se atrevía a que las estructuras trabajaran de la forma que muchos otros todavía no se atrevían a hacerlas trabajar, ¿no? Con grandes cantilevers y con este tipo de detalles que las hacían pues atractivas e interesantes, al no tener, por ejemplo, columnas que molestaran, grandes volados. ¿No? Sí, ese era su atrevimiento, pues. Se decía, el Estadio Azteca, se decía, Sí. ¿verdad? Que era el techo volado más grande del mundo. No podría yo afirmar lo que realmente haya sido así, pero lo que sí afirmo es que eso se decía. Y ahora, yo lo creía. Yo lo creo que yo sí. me atrevo a mencionar el hecho porque creo que eso se hereda, ¿no, Juan? O sea, genéticamente yo creo que hay algo, ¿no? Puede ser que sí se herede algo, pero yo espero haber heredado por lo menos la mitad de esa capacidad matemática que tenía para hacer sus cálculos, ¿verdad? Pero pues, posiblemente sí algo se hereda. Y a lo que yo quiero llegar es que después vienen los peritos evaluadores, que a veces decimos los peritos evaluadores, a poder evaluar algo sin conocer que estás evaluando. O sea, a ver, evalúame por favor el Estadio Azteca, evalúame por favor el Estadio Jalisco. Y nosotros hemos caminado un poquito en forma independiente y tal vez no tan a tiempo para poder encontrar eso. Es decir, yo te pregunto, ¿el evaluador
se hace o nace? Bueno, yo creo que hay quien tiene la aptitud. Hay quien nace con aptitudes que le permitirían llegar a ser evaluador y que le permitirían llegar a ser muchos otros aspectos. Hay quienes no tienen, nacen y desde que nacen es muy difícil que pudieran ser evaluadores por la estructura mental, por la forma como ya vienen diseñados, incluso hasta entre hermanos puede haber estas diferencias. Hay quienes se hacen, o sea, obviamente que las carreras que estudian, la dirección que toman, si se vuelve médico, si se vuelve abogado, si se vuelve administrador de empresas, o si se vuelve comunicólogo, o si se vuelve, no sé, cualquier otro tipo de profesión, economista puede ser un poco más, es muy probable que no se esté haciendo para evaluador. O sea, primero nace, luego se hace. O sea, sí tiene que haber algo de aptitudes mentales, un poquito de predisposición mental hacia eso, como en el caso de la arquitectura. Hay quienes tienen una predisposición mental en donde inmediatamente visualizan geometría, juegan geometría mentalmente, hacen geometría en la mente y cuando la expresan en el papel, la expresan geométricamente correcta y hacen una perspectiva a la primera. Tienen ese sentido totalmente de formas, de diseño arquitectónico, o sea, tienen esa concepción. Ya hay quienes ni a la O por lo redondo, como dicen. O sea, probablemente puedan ser buenos administradores o buenos contadores, pero a la hora de la geometría no pueden dibujar ni siquiera un cubo. Y eso, ahí está, como un arquitecto es así, un evaluador tiene aptitudes de nacimiento y también tiene una formación. O sea, depende también, sí. Y me preguntabas, ¿se hace o...? Había otra pregunta que habías hecho porque creo que eran 3 opciones. Sí, bueno, a lo mejor ahorita se me evapora con el deseo de concretar algo. A ver, adelante. Yo con esto estoy tratando de decir que circunstancialmente dependemos mucho y aquí ahorita hemos hablado de nuestra idea de lo que es la evaluación, cómo lo hemos enfrentado, en dónde estamos, en qué fallamos y qué es lo que queremos como evaluadores en este momento de esta época. Entonces, yo por ejemplo, Juan, recuerdo que también me has platicado que estuviste en el banco. ¿Cuánto tiempo? Estuve 23 años. 23 años. 23 años hasta hace poco más, casi 2 meses. Ok. Se dice fácil 23 años, pero cuando uno los piensa, son algo de tiempo. Tu hijo tiene ahorita 18 años. 18 años. Bueno, a ver Juan, de lo que tú recuerdas, el tipo de avalúos que pudiste realizar en el banco, ¿cuáles son? Bueno, los avalúos que se realizaron en el banco son primordialmente avalúos para crédito. Y dentro de este grupo de los avalúos de crédito están los avalúos de crédito a la vivienda, o sea, los avalúos de crédito hipotecario. Ese probablemente es el principal negocio de la evaluación dentro del banco, puesto porque forma parte del negocio principal del banco, que es prestar. Los avalúos de crédito hipotecario, de créditos empresariales, y entre los avalúos de crédito hipotecario obviamente son créditos a la vivienda, horizontal, vertical, unifamiliar, conjuntos habitacionales, créditos para desarrollo, de vivienda, créditos puente, o créditos. Había un esquema que luego se perdió que le llamaban crédito de grupo. Y el crédito de grupo es que se agrupaban varios compradores en un desarrollo y se les prestaba se les financiaba su construcción, pero a través ya pulverizado en cada uno de los compradores, y se formaba un fideicomiso y ese fideicomiso iba administrando el dinero a cada uno de los compradores, que era un esquema un poco diferente al crédito puente. Están los créditos empresariales, están los estudios especializados para hoteles, los estudios
de viabilidad económica, que se hacía a diversos negocios para prestarles dinero en función de su capacidad de generar recursos una vez que estuvieran terminados, como hoteles, centros comerciales, bodegas, naves que iban a ser destinadas a la renta y que el flujo de las rentas iban a ser los que fueran a pagar los créditos. Entonces, todo este tipo de avalúos se incluyen aquí también como avalúos de crédito, todos los avalúos que se hacían para créditos agropecuarios, ¿verdad? Avalúos agropecuarios, avalúos de bienes agrícolas. Bien. ¿Verdad? Ahorita entramos en detalle. Y también están, Sí. como otra parte, los créditos a los activos Sí. de la institución, Sí. que eran sus propias sucursales, sus edificios, sus oficinas, Sí. y los créditos a los activos que la institución se adjudicaba por efecto de daciones del pago, de créditos problemados y este tipo de situaciones. Esto último cada vez más escaso, porque antes de que el banco tuviera que adjudicarse los activos, prefería vender esa cartera a otras entidades especializadas, quienes compraban esa cartera y se hacían cargo de ejercer esas hipotecas y de quedarse con los activos. Entonces el banco al final el banco ya realmente hacía bastante menos avalúos de este tipo de situaciones. Bien, me gusta y yo por eso te quiero consultar. Dijiste una cosa al principio y a mí me llama mucho la atención porque siempre lo hemos platicado, creo, Juan, que siendo México un país como Argentina, como Brasil, que lo que pues aparentemente sobra es en la tierra, ¿sí? Nosotros tenemos las concentraciones más impresionantes de gente, pues, y los problemas hacinados ahí. ¿Y cómo es posible que no hayamos podido nosotros resolver esto? Entonces, el valuador forma parte de algo que es importante hacer o deshacer en su comunidad. Es decir, tiene una responsabilidad social. ¿De acuerdo? Entonces, tú has vivido aquí y yo te pregunto, de lo que tú recuerdas cuando empezabas, cuando jugabas allá de niño, cuando empezaste a imaginar pues tu carrera profesional, Guadalajara era otra. Y ahorita, ¿qué ves en Guadalajara? Y voy a poner un caso que me llama mucho la atención con El Padrino, cuando dice, mira nomás cómo dejaron a mi hijo, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a ver a la ciudad, mira nomás lo que han dejado con la ciudad, pero todos hemos participado en esto. ¿Tú qué piensas? ¿Guadalajara se ha transformado a favor, a vivir mejor, o estamos complicándonos cada vez más? Bueno, Guadalajara, vivir en una gran ciudad tiene lo que llaman los gringos sus trade-off, tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando uno vive en una gran ciudad, uno compra una problemática por vivir en una gran ciudad. Vivir en Nueva York es comprar una problemática por vivir en Nueva York, vivir en pleno San Francisco, o sea, tiene sus grandes ventajas vivir en una gran ciudad, vivir en la misma Madrid, ¿verdad? Que también tiene sus embotellamientos, sus atascos, como le llaman ellos. Sí. O sea, son ciudades que muchos podrían decir han crecido muchísimo mejor que Guadalajara. Sin embargo, les preguntas a sus habitantes y sus habitantes también se sienten sumergidos en un caos. Yo creo que definitivamente Guadalajara ha tenido crecimiento ambivalente, o sea, sí ha crecido para bien, sí ha crecido para mal. Ha tenido un muy buen desarrollo en ciertos aspectos y muy importante y muy notable. Ha tenido muchas carencias, ha tenido malas acciones de desarrollo y ha tenido desarrollo que no se ha instrumentado todavía. O sea, se tienen estas dos cosas. Y esto hace que Guadalajara, obviamente como una entidad orgánica que es, y además una entidad orgánica en manos de tantas y tantas de tomadores de decisión, ¿verdad? Muchos
bien intencionados, otros mal intencionados, pero todos tomando decisiones por su lado, obviamente que este crecimiento pues no es parejo, no es perfecto. Yo siento que dada la naturaleza humana, dada la naturaleza física de los entornos y dada la naturaleza de las tecnologías actuales, es difícil, si no imposible o utópico, ahí está el nombre de utopía, encontrar una ciudad perfecta. Okay. Creo que Guadalajara va bien, Sí. ¿verdad?